Bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, como habíamos visto acá, el ejercicio requiere de de variables binarias. Entonces, al trabajar con variables binarias, tendría que definir variable de decisión la variable de decisión sería J debe reflejar podría definirlo como X y J, quiero sino como XJ. Depende, la cosa que deben ser 4 variables. Para que no esté igual a lo que dice el autor, vamos a ponerlo así. X y J. Voy a poner acá las iniciales, la fábrica. Decisión de hacer o no la construcción I, que puede ser la fábrica o el almacén, en el lugar J, que sería Ángeles y San Francisco, ¿no? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, fácilmente saldría la
La función objetivo. La función objetivo sería maximizar el valor presente neto. Esta suma, cada uno multiplicado por la variable correspondiente. 9 se refiere a Los Ángeles y 5 a San Francisco. Maximizar 9 la construcción de la fábrica de Los Ángeles, 5 la dirección de fábrica de San Francisco. Y el otro se refiere al almacén, 6 y 4. Más 6, dirección de construir el almacén, Los Ángeles, 4, el almacén en San Francisco. Eso sería nuestra función objetivo, maximizar el valor presente neto. Pero, ¿qué nos dice el enunciado? Que tenemos un capital de 10 millones. Capital total disponible de 10 millones de dólares. Entonces, todo lo que necesita invertir no debe superar esos 10. Eso quiere decir que el capital que requiero en la suma no debe superar los 10 millones. 6352. Esto debe ser menor o igual a 10. Ya tenemos una restricción. El capital. Si yo defino estas variables como variables binarias, no hay necesidad de poner, por ejemplo, esto. Ya no, eso no es necesario. Simplemente con colocar al final que X, o sea, simplemente con colocar al final esto, ya no hay problema. Ya no hay necesidad de ponerlo cada uno que tiene que hacer. Pero más. Nos dice que respecto a la fábrica no hay problema. Se puede construir, o sea, de las 4 posibilidades que existen, las 4 se permite. ¿Y a qué me refiero con 4? Por ejemplo, no hacer la ampliación ni en Los Ángeles ni en San Francisco. Se permite. También se permite hacer la ampliación o hacer la fábrica en Los Ángeles. Se permite no hacer la fábrica en Los Ángeles, pero sí en San Francisco. Y también se permite hacer la fábrica en Los Ángeles y otra en San Francisco. O sea, de las 4 posibilidades que existen, las 4 están permitidas. Entonces, respecto a la fábrica, no hay problema. El problema es respecto al almacén. Que dice también piensa en construir a lo sumo un nuevo almacén. O sea, como máximo 1. Ah, ya. Entonces, eso es una restricción histórica. Un almacén.
Entonces quiere decir que en Los Ángeles, el almacén en San Francisco, ¿está permitido que ambos sean cero? Sí. Miren, de las 4 posibilidades que hay. La primera, no se construye ningún almacén. ¿Está permitido? Sí. Segunda, hacemos el almacén en Los Ángeles y no, diríamos que sí está permitido, pero con algo de que siempre y cuando la ampliación también haya sido en Los Ángeles. Pero vamos a suponer que se hace, perdón, la fábrica se hace en ambos lugares. Vamos a suponer que las fábricas se han hecho una en San Francisco y otra en Los Ángeles. Bajo esa premisa, ¿estaría permitido que no se construya ningún almacén? Sí. ¿Estaría permitido que se haga un almacén en Los Ángeles y no en San Francisco? Sí. ¿Estaría permitido que no se haga en Los Ángeles, sí en San Francisco? Sí. ¿Estaría permitido que se haga un almacén en Los Ángeles y otro en San Francisco? No. Eso no está permitido. Entonces, ¿cómo impido que ambas variables sean unas? La manera de impedir es sumando las dos variables. Le digo que sea menor o igual a 1. Entonces ahí estoy impidiendo que como x a s sean 1. Con esa restricción estoy diciendo que o ambas son ceros o solo una es 1. Es decir, o no construye en ningún lugar o máximo construye en ningún lugar. Entonces, con esto yo ya arreglo esto. Pero me falta la segunda parte. ¿Qué dice? Pero la decisión sobre el lugar en donde lo instalará está restringida a la ciudad donde se construya la nueva fábrica. Ah, eso es un punto interesante que tengo ahora que resolver. Entonces, para eso podría hacer yo un pequeño ensayo, ¿no? Supongamos que se trata de Los Ángeles. La planta sería X. Y el almacén sería X, A, L. Entonces, me pregunto, a ver, ¿sería válida? No estaría impidiendo ninguna, sentido acá sería válido. Por ejemplo, se válido que una solución me salga que no es recomendable construir una planta en Los Ángeles, tampoco es recomendable construir el almacén en Los Ángeles. ¿Eso sería válido? Sí es válido. Las condiciones no me indican que esté impedido de hacerlo. Otra posibilidad. Es válido que me salga que es conveniente hacer una planta en Los Ángeles y no hacer en Los Ángeles el almacén. ¿Sería esto rechazado? ¿Válido? Sí es válido.
sería válido que me salga que no es necesario construir una planta en Los Ángeles, pero sí un almacén en Los Ángeles. Si me sale eso, eso no estaría bien. Pero no es válido. Estaría transgrediendo la regla que dice que yo puedo construir un almacén, pero la condición es que el almacén, si se va a construir, se construya en un lugar donde se ha hecho la fábrica. Y acá se estaría construyendo el almacén en Los Ángeles, pero en Los Ángeles no se construye la fábrica. O sea, esto no está permitido. Esto no es válido. Eso está violando las condiciones. Y finalmente, construyo la planta o la fábrica en Los Ángeles y también construyó el almacén en Los Ángeles. ¿Es válido eso? Sí, es válido. Muy bien. Entonces, de las 4 posibilidades, de las 4 formas que existe para esto, hay una que no debo permitirlo y las demás deben quedar como permitidas. Entonces, como estoy acá trabajando a nivel de no, sí, sí, no, no lo voy a entender mucho para hacer el modelo, entonces lo paso al lenguaje binario. 0 es el no y 1 es el sí. Entonces, 0, 0 es válido, sí. 1, 0 es válido, sí. 0, 1 es no. Válido. Entonces, ahora sí, viendo a nivel de números, ya puedo plantear la restricción. ¿Qué me dice acá? Me dice que lo único que debo impedir es que el XAL sea 1 y el XFL sea 0. O sea, XFL es 1, eso tenemos que impedirlo. Entonces, digo, ¿y cómo lo impido? Ah, muy bien. Entonces tendríamos que observar acá de las 4 formas, que hay 4 casos. ¿Qué característica tiene esto? Que no lo tengan los otros 3. Continúo análisis. Llego a mi conclusión. Que es el único caso en donde el XAL sería mayor que el XFL. Caso en donde hablando en términos de variables, XAL yo XFL. K, XAL con el XFL son iguales. Acá XFL es mayor que XAL. K son iguales. Solo acá es el único caso en el cual el XAL es mayor que el XFL. Entonces, este es el único caso que tiene esa característica. ¿Cómo hago para que esto no ocurra? Fácil, ¿no? Fácil. Entonces, pongo una restricción a que se cumpla el complemento de esto. ¿Cuál es el complemento? Sería que XAL sea
FL. Entonces, si yo coloco esta restricción, voy a impedir que ocurra lo que he resaltado con rojo y a su vez voy a permitir que ocurra cualquiera de los otros tres. Entonces, esa es la restricción que debo colocar ahí. X a L menor o igual a X. Así. Entonces, ¿pero es lo único que debe ocurrir? No. También debe ocurrir lo mismo en San Francisco. Entonces hago lo mismo con su variable. Debe decir X a S menor o igual que F. Ya está. Ya está. Entonces, solo en el lingo esto. Sí. Otro lingo. Lo tengo acá. Pero si yo digo, ya, muy bien, suficiente, ahí lo resuelvo, estoy cometiendo un error. Vamos a ver. Acá. Tengo la solución. Estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Porque sale, por ejemplo, el XFL 0, está bien, pero te sale el XFS 2.667. ¿Y eso qué significa? Que deberíamos construir 2.667 discos. Bueno, entonces, está acumulado. ¿Qué pasó? Me faltó colocar que las variables deben ser enteras binarias. Oral. Arroba. Pero son binarias o generales, son binarias. Entonces, arroba bin. XAL. También X. FL. También X. AS. Y X. FS. ¿Está? Entonces, si yo le pongo X, arroba bin a cada una de las cuatro variables, ahora sí debe salirme la solución correcta. ¿Cuál es la respuesta? Me dice que debo construir la fábrica en Los Ángeles y la fábrica en San Francisco. No me conviene hacer el almacén. No, solamente me conviene ampliar las dos fábricas. Y eso me permitirá obtener mayor valor presente neto, que será de 14 millones.
LINGO tendría que colocar el LINGO sería esto, ¿no? Y la solución me da esto. Ahora podría pensar en que, ¿qué tal sea un análisis de sensibilidad? Miren, voy al LINGO, rango, ¿qué me dice? Range analysis not allowed para programming models, ¿no? O sea, Range analysis. Análisis de sensibilidad no está permitido en modelos de programación entera. No, programación continua, sí. Programación entera, no. Entonces, acá nada más tendría esto como solución. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Vamos a seguir viendo otros casos que nos interesan acá. Que vendrían a ser 3 casos. Una vez que ya veamos todo esto, ya podemos resolver cualquier tipo de caso. Pero como ven, la mecánica de la programación entera es que el modelo que quede debe seguir teniendo las características de un modelo lineal. O sea, no hay acá exponentes, no hay raíces, no hay funciones trigonométricas, no hay funciones logarítmicas, nada de ello. Es lineal. Y lo único que al final se le agrega las condiciones y se aprovechan los valores de la variable para generar restricciones de repente necesarias, ¿no? La programación. Pues ahora vamos a ver algunos casos. Primer caso en los que participan costos y tiempos, también puede ser de preparación junto a los costos y tiempos variables. ¿A qué me refiero? A costos, tiempos de preparación, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en la misma línea donde dices esto, por ejemplo, también haces papel higiénico. El asunto es que el papel higiénico utilizas otro tipo de papel y de repente otras cantidades que son distintas a esta y el papel higiénico de repente al final a una longitud distinta que a esta. Entonces hay algunas cosas que difieren, pero se puede utilizar las mismas máquinas. Hacer ambos. Sin embargo, si yo estaba produciendo
produciendo este tipo de papel y ahora quiero pasar a producir papel higiénico, lo que para la máquina y hacer, por ejemplo, si fuera un proceso mecánico, tener que hacer los ajustes correspondientes, graduar algunas cosas. Todo ese tiempo que me paso haciendo los ajustes, cambiando el tipo de papel, ¿no? Ya no va a ingresar este papel, sino este papel con otras características. Graduar la cuchilla para el corte, ya no va a cortar a esa longitud, sino a otra longitud. Graduar la cantidad de vueltas que debe dar por rollo, ¿no? Todo eso me consume tiempo y va a haber personas que lo hagan, pero no estamos produciendo en ese momento. Entonces a eso se le llama costos y tiempos de preparación. Solamente voy a preparar las máquinas, poner todos los ajustes necesarios para producir esto, si es que yo voy a producir esto. Pero si no voy a producir esto, ¿para qué lo voy a preparar? Voy a producir otra cosa. Entonces, este tiempo de preparación es un tiempo que se consume independientemente de si voy a producir 1000 rollos de esto, o 2000, 4000, etcétera. Es independiente de la cantidad, ¿no? Entonces, esos son los costos y tiempos de preparación. Mientras que los costos y tiempos variables ya sería cuando las máquinas empiezan a trabajar. Empiezan a trabajar ahora sí. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, producir un rollo? Papel. ¿Cuánto tiempo necesito? En fin, ya ese es el costo y tiempo variable. Respecto a los costos y tiempo variables, ya hemos visto en InfoProducts. No hay problema. Eso, o sea, el asunto es cómo incluir esto en un modelo de programación lineal. Cómo incluir los costos y tiempos de preparación. Entonces, acá tenemos el ejemplo, que lo lean, y luego lo resolveré. De productos producidos en el mes para minimizar costos y cumplir con el mercado.
¿Lo leyeron? De una forma siguiente. La empresa fabrica tres tipos de productos. Cuidado. El producto 1. Si quisiéramos producir el producto 1, tendríamos que preparar las máquinas, hacer los ajustes necesarios para poder empezar a producir. ¿Y eso qué significa? Significa que el tiempo para preparar esto sería 1 hora y media, costaría 120 soles.
Una vez que ya quedó listo, empezamos la producción y la producción costaría 10 soles producir una unidad y me tomaría 0.1 horas cada unidad. Si es el producto 2, igual, vamos a sacar los datos, 0.75 horas para poner operativa la máquina, para dejar lista, que eso nos costaría 80 soles, y a partir de ahí produciríamos de 0.15 horas por unidad, con un costo de 12 soles por unidad. Y lo mismo pasaría. Dice, para el presente mes debe determinar qué productos producir para minimizar los costos y cumplir con la demanda de uno o más de los tres tipos de productos, cuyas demandas mensuales mínimas son 200 para el producto 1, 100 para el producto 2, 175 para el producto 3. Pero debemos entender esto, que si se produce algún tipo de producto, debe hacerse en la cantidad de la demanda mínima más. Caso contrario, no debe. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si la demanda del producto 2, no, perdón, del producto 1 es una demanda mínima de 200, y si nosotros quisiéramos producir y sale que deberíamos producir 120 del producto 1, eso no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque no cumple con la demanda mínima. Si voy a producir el producto 1, debo producir por lo menos 200. Si no, no debo producir. Ese es el problema. Entonces, este problema lo pasamos a un módulo de programación entero. ¿Cómo? Primero vamos a tener que decidir cuántas unidades del producto J debemos producir en el mes, ¿no? Tenemos que decidir. Y lo otro, como debo cumplir con la demanda de uno o más de los tres, pero más de los tres tipos de productos, tengo que decidir sobre si voy a producir o no el producto J, donde J será 1, 2 o 3. Esta sería una variable entera, se refiere a cantidad. En cambio, esta sería una variable entera binaria, porque me dice, ¿produces el producto 1? ¿Sí o no? El producto 2, sí o no. El producto 3, sí o no. O sea, son binarias. Muy bien. Con esto entonces establezco mi función. La función objetivo, que dice acá, lo que busca esta cosa es minimizar. Entonces, ¿qué costos hay acá? Hay costo de preparación y hay costo de producción. Pues las llamo. Costo de preparación son estos, 20, 80. Entonces vamos a minimizar 120 por Y1. ¿Por qué por Y1? Porque Y1 refleja la decisión de producir o no. Si Y1 es 1, produzco. Si Y1 es 0, no produzco. Por lo tanto, si Y1 es 1, tengo el costo de 120. Si Y1 es 0, no hay costo. Será 120 Y1 más 82 más 123. Son los costos de preparación. Ahora debo agregar los costos de producción. ¿Ya? 500, 600. Pero ahora ya
está referido a la cantidad a producir. Son cantidades a producir, no decisión de producción. ¿Cuánto? Para 10 por el número de unidades del punto 1, más 12 por el número de unidades del punto 2, más 7 por el número de unidades. Acá, si quieren, son horas. Bueno, el presente mes dispone de 192 horas de trabajo. Debe determinar qué producto producir. Entonces, estas 192 horas de trabajo las voy a utilizar no solo produciendo, sino también preparando las máquinas. Entonces, el tiempo que yo utilice para producir o si quiero producir el producto 1, el tiempo que voy a utilizar será 1.5 horas preparando y luego 0.1 por cada producto. Entonces, tendría esto. Los tiempos de preparación. 0.5 dividido 1 más 0.75 dividido 2 más 1.75 dividido 3. Son tiempo de preparación. Tiempo de producción. 0.1, 0.15, 0.06. 0.1 por la cantidad de unidades que haga del punto 1, más 0.15 por el número de unidades del punto 2, más 0.06 por el número de unidades del punto 3. Todo esto debe ser menor o igual a las 192 horas que dispongo para el mes. Hasta ahí diríamos, bueno, es un modelo de programación lineal muy corriente, sí, pero falta algo. ¿Por qué lo estoy poniendo acá como un caso? Por lo siguiente. Hay un vínculo acá, le decía, entre la preparación y la producción. Es decir, si yo voy a producir algo, tengo que hacer algo. Si no lo voy a producir, ¿para qué lo voy a preparar para producir eso? Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo incluir esto? Porque finalmente yo podría decir que la variable es X y Y están contempladas en el modelo, sí, pero hay que amarrarlas. Hay que amarrarlas así. Acá tengo las Y y acá tengo las X. Tengo que amarrar cada Y con la X. ¿Por qué? Porque tendría un riesgo si no contemplo eso. Que la X me diga una cosa y la Y otra cosa. La Y, por ejemplo, me puede decir, no produzcas. O sea, el Y1 me puede salir 0. No produzcas el producto 1. Ah, ya, muy bien, no produzco. Pero el X1 me dice, haz 200 unidades. ¿Qué quedo? Y uno me dice, no produzcas. Y el X1 me dice, produce 200. O sea, ¿produzco o no produzco? Eso sería una incoherencia. Entonces, para evitar esas incoherencias, tengo que amarrar al X con el Y. ¿Cómo? Mediante esta restricción. Para que el X sea 1, perdón, para que el X1 sea positivo, el Y1 debe ser 1. Porque si el Y1 es 0, obliga a que el X1 sea 0. Entonces, el Y1 actúa como un switch, ¿no? O como una puerta, si quieres. Si quieres producir, tienes que pasar esta puerta, si no, no.
Entonces, si Y1 es 0, está cerrada la puerta. Está cerrada la puerta, no puedes producir. Si lo abres, X1 y X2. Algo así. Pero además de eso, o sea, esto sería lo que normalmente se hace, es que no tuviera que cumplir con la demanda mínima. Simplemente tener esta función objetivo y estas restricciones. Vamos a hacer 3. Ya, estaría resuelto. O estaría formulado el problema. No estaría formulado. Pero acá me dice algo más. Dice, 1, debo producir al menos un tipo de producto. Allá, entonces lo contemplo. Y1 más Y2 más Y3 ya con eso resuelvo. Pero hay algo más que me falta contemplar. Es que si voy a producir algún producto, tengo que producir mínimo en su cantidad, en su demanda, mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Si yo pongo X1 mayor o igual a 2, 1, ahí ya estoy obligando a que voy a producir el producto. Yo voy a producir de 200 para arriba. Pero acá en el problema no estoy obligado a producir el 1, podría ser 0. Entonces, aprovecho esta restricción y además le agrego otra. Además, a esta restricción la transformo así, hasta el punto que ahora sí me indica, ahora sí, relacionando estas dos restricciones, si Y1 es 1, o sea, si voy a producir el producto 1, deben cumplirse las dos. ¿Cómo quedaría la primera? Como que fuera X1 mayor o igual a 200. Y X1 menor o igual a M. ¿Qué cosa es M? M es un valor grande, alto, que utilizábamos en grupo 1, ¿no? Pero bastante alto, con esto que tiende al infinito. Claro. Entonces, si E1 vale 1, los únicos valores que puede tomar X1 son de 200 para arriba. Pero si Y1 vale 0, X1 obligatoriamente tendría que tomar 0. ¿Cómo? ¿Por qué? 200 por 0 es 0. Quedaría X1 mayor o igual a 0. Y un número elevado por 0 también me va a dar 0. X1 menor o igual que 0. La intersección de X1 mayor o igual a 0 con X1 menor o igual a 0 es 0. Entonces acá estoy permitiendo que X1 sea 0 o de 200 para arriba. De 130, de 125. Y lo mismo que hago con X1, hago con X2. Entonces, esto de amarrar las variables X con la Y es importante, por ejemplo, para este tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces... Ingeniero, sí, pues hoy estamos utilizando, vamos a utilizar una entera binaria, ¿no? Porque es una decisión, sí o no. Pero cuando es una entera general, claro, ¿qué casos vamos a utilizar? El king. Arroba Julio. Cuando si quisiera resolverlo en el lingo. Acá, esto no lo pones. XJ mayor o igual que 0 y entero, nada más. Con esto está diciendo que XJ es entero general. Y con esto está diciendo que
YJ es entero binario. ¿No? Entonces, si quisiéramos resolverlo esto, por ejemplo, en el lingo, sí, acá. Pero en el lingo no puedo poner M. Bueno, sí puedo, pero no va a quedar de la manera que debería ser. Ya, miren. Tendría que poner, claro, acá no puedo poner para todos, sino tendría que trabajar con GIN X1, y luego hago lo mismo para X2, X3, ¿no? Y el otro sería arroba in. Y1, Y2 y Y3. Miren, yo lo voy a resolver, pero acá estoy cometiendo un error. Ya, bueno. Lo resolvió bien, no, mal. Si yo observo acá, me dice variables, total 7. 4 son no lineales. Lineal, yo me he puesto acá no lineal. Ah, es que para mí la m significa un valor alto, pero para el lingo no. Para el lingo m es una variable más. Entonces, cuando hablo t por y1, ya es no lineal. Son multiplicación de dos variables. Entonces, ¿qué debo hacer? No coloques m en el lingo. Dale un valor alto. Por ejemplo, vamos a suponer que le doy un valor de 2000. Coloco m 2000. Ahora sí, resuelvo. Como ven, variable total 6, no lineales 0, enteras 6. Y acá ya me sale esta solución. Me dice, si esta sería 1255, Y1, 0. ¿Qué significa? No producir el tipo. Ah, y vamos a ver X1, lo corrobora, producir 0 unidades. Bueno, no hay discrepancia. Y2, no producir el producto 2. X2, producir 0. Bien. Y el 3 me dice, sí, produce el producto tipo 1. Y el X3 me dice, produce 155 unidades. Hay coherencia. Y 155 está dentro. No alcanzó 155. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Siguiente caso. Cumplir K de n restricciones donde K menor que n.
significa eso? De Incubre 1 sabemos que cuando en un módulo tengo 10 o 15 repeticiones, al resolverlo, la solución debe permitir que se cumplan las 10 o las 15 repeticiones. No tenga el problema. Todas son obligatorias. No hay que una sea más obligatoria que la. Las primeras que pongo sean más exigentes su cumplimiento que las otras. No. O todas se cumple o me sale el problema no factible. Bueno. ¿Y qué pasaría si en alguno de los casos yo tengo varias repeticiones y no quiero que se cumplan todas, sino algunas y otras no? Con ese 21 no puedo hacerlo. ¿Cómo lo haría? Acá vamos a utilizar nuevamente la variable binaria para que nos ayude. Ya tenemos un ejemplo. Vemos que tenemos este caso. Me dice que en un problema, además de otras restricciones que tenga, ¿no?, de estas 5 restricciones deben cumplirse 3. ¿Cuál es? ¿Tengo que borrarlo? No, no lo vamos a borrar. Vamos a dejarlo ahí las 5. Solamente que vamos a utilizar un artificio para que siempre queden 3 en su mismo lugar y las otras 2 se hagan redundantes. ¿Cómo es eso? Muy bien. Entonces, acá, como yo voy a utilizar el concepto de la redundancia. Una repetición. Voy a considerar que esta también podría ser redundante. ¿Cómo? Si yo le agrego, como es menor o igual, le agrego al lado derecho un valor grande, se volvería redundante. Pero si simplemente le agrego un valor alto, se vuelve redundante automáticamente. Pero yo no sé si me conviene que eso sea redundante o no. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a afectar por una variable binaria, y1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si y1 es 0, la decisión queda como que fuera original. Queda en su lugar. Pero si y1 es 1, lo manda al infinito y ya quedó redundante. Entonces quiere decir que no lo voy a cumplir la restricción 1. ¿Por qué? Porque ya el 100 no sería el límite, sino lo amplié, sea más. 2000, 10.000, ya, entonces ya no se está cumpliendo esto, ¿no? Entonces, eso lo queremos. Y así lo que hemos hecho por la primera, haremos también por la segunda.
O la tercera, pero vemos que la cuarta restricción no es menor o igual, que es mayor o igual. ¿Cómo hago ahí? En ese caso no le sumo, le resto. Entonces, ahora sí, todas están acá potencialmente siendo redundantes y también potencialmente quedan en su lugar. Pero ¿cómo hago para determinar cuáles deben quedar en su lugar y cuáles no? Eso va a ser el limbo, lo va a encontrar, ¿no? Proceso iterativo. Lo que yo únicamente debo preocuparme es de cuántas deben ser redundantes. Deben cumplirse. Entonces, si yo quiero acá que se cumpla, todos deberían ser redundantes. ¿Cuáles dos? No lo sé, lo voy a que el Lingo lo determina cuál, pero acá le indico que de estas 5 restricciones, 2 se convierten en redundantes. Entonces le digo, Y1 más Y2 más Y3 más Y4 más Y5 debe ser igual a 2. ¿Por qué no 3? Porque 3 serían 3 redundantes y 2 se cumplen. Acá digo que 2 son redundantes y 3 se cumplen. Pero cuando el Y queda en 0, se cumple. Cuando el Y queda en 1, se vuelve redundante. Entonces acá bien puede ser que esto se trate de que las variables x1, x2 y x3 sean continuas. Pueden ser continuas. Pero al agregar la variable y1, y2, y3, y4 y y5, estas sí tienen que ser binarias. Estaríamos entrando al campo de programación entera mixta, donde los x puede ser cualquier valor mayor o igual que 0, pero el y solamente puede ser 0 o 1. Situaciones así en donde ¿no?
implicaría que la variable x1 acá, que puede ser cuántas unidades voy a producir, me dicen solamente está permitido que sea o produce 100 unidades de dicho producto o 150 unidades o 140 unidades o 500 unidades. Ninguna otra cantidad. ¿Cómo hago para que solamente el resultado incluya esos valores y no otros? No poner un x1 mayor o igual a 100, sino solamente esos valores. Entonces acá nuevamente me permite salvar esta situación las variables binarias. ¿Qué hago? Genero dos restricciones. ¿Cómo? Uno, todos los posibles valores los voy a sumar, pero afectándole por una variable binaria. X1 sería una restricción X1 igual a 100 por Y1 más 150 por Y2 más 240 por Y3 más 500 por Y3. Y así. Y además, Y1 más Y2 más Y3 más Y4 igual a 1. ¿Y esto por qué? Porque únicamente al agregar esta restricción significa que uno de los cuatro nada más pueden ser uno. Por ejemplo, puede ser este 1, 0, 0, 0. O podría ser 0, 1, 0, 0. O podría ser 0, 0, 1, 0. O podría ser 0, 0, 0. No me está permitido ninguna otra posibilidad al colocar esta restricción. Entonces, si el Y1 es 1 y los demás son ceros, implicaría que estaría produciendo 100 unidades. Pero si el Y2 es 1 y los demás son ceros, implicaría que produjo 150. Si el Y3 es 1, 240, y si el Y4 es 1, sería 500. Bueno, está suelto el caso. Para todo IJ igual a 0 o listo. Entonces ahí hemos visto algunos casos así pequeñitos para poder entender cómo la programación entera y sobre todo las variables binarias me pueden ayudar mucho para ampliar la capacidad de formulación de un modelo de programación. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Bien. Sí, bien. disculpe, a mí no me ha quedado muy claro la segunda parte del tema de las restricciones con el m, sumarle un m multiplicado por y1, así.
Ahora, ¿cómo le avisamos? Es dejar un ejercicio. Entonces no se da cuenta. Bueno, él se suele conectar siempre por un ratito, ¿no? Hay que avisarle desde qué parte se le cortó nada más. Porque enviarle un correo ahorita no creo que lo vea. Sí, pero que le avisen, pues, que El delegado que le dice. no se contaron que ya se le perdió conciencia. Está hablando. Porque dan, para realizar un ejercicio ese. Que se me lo llame porque no creo que nadie tiene ese número. Yo no lo tengo. Ya dice que se le cortó su internet en su computadora, así que esperen nada más.